sí vamos a tener una discusión, creo yo, bastante rica, ya que la primera se acerca mucho a muchas cosas que todos nosotros hacemos, que es el uso de las redes sociales. Entonces vamos allí a compartir algunas ideas sobre si se extiende o cómo se extiende, y si se puede extender o no, la responsabilidad profesional al uso de redes sociales, desde el punto de vista del principio de libertad de información, libertad de comunicación en los medios, sobre todo cuando expone la imagen, por ejemplo, de usuarios, pacientes, estudiantes, etc. Y luego vamos a tener la presentación de una colega de aquí de la casa, de la sede de Viña del Mar, me parece. Viña del Mar, ¿cierto? Paola Zárate, sí, gracias. Que nos va a hablar sobre una perspectiva que en filosofía tiende a llamársele perspectiva posthumanista, que tiene que ver con los derechos animales, el antropocentrismo, el como invertido, por lo menos, aplanar un poco esa jerarquía desde un punto de vista ético, y cómo eso también informa no solamente la ética de la investigación, sino también nuestra ética personal y la ética de las profesiones. Entonces, para comenzar, vamos a tener una exposición que va a ser más o menos larga porque es una invitada internacional que ya está conectada con nosotros, profesora Mirelle Finkler, de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil, quien habla perfectamente español. Así que, profesora Mirelle. Sí, profesora Mirelle, muito obrigado por concordar en estar conosco hoje en nuestro Congreso de Ética Profesional. Hasta ahí donde llega el portugués. Solamente la primera frase. Yo sé que va a ser una conversación muy rica. Le agradezco muchísimo el haberse hecho tiempo y la disposición también para participar con nosotros. Espero sea una colaboración que continúe. Empezó hace casi un año ya, cuando nos conocimos allí en la universidad, visitando la facultad. La profesora Mirelle le voy a pedir a usted misma que se presente sus estudios, sus experiencias académicas. Tanto si le puedo decir que de formación odontóloga, para cambiar un poco la enfermería, ¿cierto? Para tomar un aire fresco. Y que participa también en el grupo de investigación, pesquisa se llama allí, en bioética. Muchos estudios, sobre todo en España, y espero que sigamos nuestra colaboración, como digo, ya que estamos iniciando también una parcería, un convenio entre la Universidad de las Américas y la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil. Muchísimas gracias. Adelante. Muy bien, ¿me oyen? Sí. ¿Me oís? Muy bien. Pues perfecto. Me gustaría agradeceros por la invitación para participar de este primer Congreso Internacional de Ética Profesional. Es una alegría estar con vosotros, mesmo que en vacaciones, estar con vosotros para compartir algunas reflexiones respecto a la implicación problemática y responsabilidad de profesionales en las redes sociales, un tema que se nos impone cotidianamente a nosotros que somos profesionales, ya sea en cualquiera de las más diversas áreas del saber y del trabajo. Pero antes de todo, me gustaría declarar que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación, ya que soy profesora full-time o con dedicación exclusiva, como llamamos aquí en Brasil a los docentes que trabajamos únicamente con enseñanza, investigación y extensión universitarias. O sea, que mi participación no está vinculada a ninguna empresa, incluso porque la Universidad Federal de Santa Catarina, UFSC, la universidad en que trabajo, es una universidad pública y de acceso gratuito a los estudiantes. Yo soy odontóloga, como Ricardo ya les ha dicho, y doctora en salud colectiva. Y mi línea principal de investigación va por lo de la ética, o mejor, más precisamente, por lo de la bioética, ya que la más grande parte de mis estudiantes de grado y posgrado serán profesionales de la salud. Tenemos un grupo de investigación no PEBISC, en que estudiamos las interfaces entre los temas bioéticos con la salud, así como con otros derechos humanos. Os invito a visitar y a seguir nuestro perfil social en Instagram, si acaso os interesa. Y también deciros que represento la Sociedad Brasileña de Bioética, desde la cual luchamos por cuestiones éticas y en estos tiempos de autoritarismos desmedidos,
Supongo que tengas acompañado lo que viene sucediendo en Brasil los últimos 6 años, ¿no? Desde esta universidad y también desde la Sociedad de Bioética, pues luchamos por recuperar nuestra democracia. Bien, os presento entonces una propuesta, una ruta para conducirnos por el tema de esta presentación. He pensado, por primeramente, introducir el contexto, hablar un poquito sobre la sociedad actual y las redes sociales. Luego, respecto al ser profesional y los conflictos de interés. Y ahí seguir por una senda, por el método de análisis ético de problemas que el profesor Diego Gracia, un bioeticista muy importante de España, nos enseña. Nos dice que cuando queremos analizar alguna cosa éticamente, pues tenemos 3 niveles de análisis o de deliberación. Primeramente los hechos, ¿no? A conocer la problemática. Luego los valores que se montan sobre estos hechos, pues la implicación. Y por último, ¿qué es lo que debemos que hacer? O sea, a contestar la pregunta que la ética nos pide, nos cuestiona, ¿qué es lo que debo hacer frente a este conflicto de valores, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra responsabilidad. ¿Vale? Pues avancemos. ¿Qué pasa? A ver. Ahora, empecemos por la sociedad en red, que es esta en la que vivimos desde esto que se puede llamar revolución técnico-científico-informacional. Puedes ver ahí en el dibujo cómo venimos siguiendo la humanidad desde una sociedad de cazadores y colectores que con el desarrollo de la técnica del cultivo, de la tierra, de los animales, de la domesticación de los animales, pues pasamos a vivir en sociedades agrícolas. Luego, con el desarrollo de la energía, primero el vapor, luego la eléctrica, pues pasamos a las sociedades industriales. Y más recientemente, el último siglo, pues con el desarrollo de los sistemas de computadores informacionales, pues pasamos a vivir con la cabeza en las nubes, ¿verdad? Vivimos en esto que llamamos de sociedad en red. La sociedad en red hace parte de la modernidad líquida, como decía Zygmunt Bauman, en contraste con la modernidad sólida, que se caracterizó por la rigidez y solidificación de las relaciones humanas, las relaciones sociales, la ciencia y el pensamiento. En la modernidad sólida, la búsqueda de la verdad era un compromiso serio. Las relaciones sociales y familiares eran rígidas y duraderas. Se trataba de preservar las tradiciones y, a pesar de los aspectos negativos, había significativo nivel de confianza en las instituciones y en las relaciones humanas. La modernidad líquida fue evidente en la década del 60 del siglo pasado, pero su semilla ya estaba al comienzo del capitalismo industrial. Desde entonces, las relaciones económicas se superpusieron a las sociales y humanas, lo que dio espacio a una creciente fragilidad en los vínculos entre las personas y entre los ciudadanos e instituciones. La lógica del consumo reemplazó la moral. Las personas comenzaron a ser fuertemente analizadas no por lo que son, sino por lo que compran y consumen, lo que se muestra en las redes sociales. El capitalismo entró en las relaciones sociales y la gente empezó a comprar afecto y atención, que es un poco de todo de los likes, los números de seguidores, etcétera, ¿no? Las instituciones fueron sacudidas. El empleo se convirtió en una empresa individual. El individuo se convirtió en un empresario de sí mismo. En esta lógica, si alguien no tiene éxito, la responsabilidad es solamente suya. La explotación capitalista dejó de ser percibida como explotación y banalizada, pasa a ser vista como una relación natural en la que el sujeto autoempresario vende su fuerza de trabajo al que posee el capital. La modernidad líquida es ágil,
Sigue la moda y el pensamiento del momento. La ciencia, la tecnología, la educación, la salud, las relaciones humanas y todo lo demás está sujeto a lógica capitalista del consumo. En esta modernidad líquida, y más específicamente con las redes sociales, las relaciones las reemplazamos por conexiones. Porque lo que la gente quiere es algo que se pueda acumular, pero con la suficiente superficialidad como que para desconectarse a cualquier momento. O acumular conexiones por motivos económicos mismo, para monetizar, o sea, convertir seguidores en capital. El imperativo de la modernidad líquida es la búsqueda del placer a todo coste, incluso utilizándose personas como instrumentos, como objetos. En nuestra sociedad, el consumo se convirtió en un imperativo y un fetiche. La manera que el capitalismo logró cambiar esta perspectiva fue a través de la promesa de felicidad, porque estamos todos ansiosos, tristes, sobrecargados, y el placer momentáneo que ofrece el consumo lo asociamos a la felicidad. Muy bien, en este contexto que usamos, es en este contexto que usamos las redes sociales en nuestras vidas privadas y casi siempre también en nuestras vidas profesionales. ¿Y cómo las usamos? Es necesario pensarnos porque sabemos las tecnologías como herramientas que son, pueden ser usadas para el bien o para el mal. Quizá, al principio, las ventajas las vimos primero, desde nuestro punto de vista individual. Facilitar la comunicación, la agilidad casi instantánea en comunicarse, en divulgar y recibir noticias, acercarnos a personas lejanas, reencontrar amigos, familiares, contactar profesionales, instituciones, crear espacios para negocios, encontrar informaciones, empleos y muchas otras cosas más. Ahora bien, parece que las desventajas tardamos un poco más para percibirlas. El tiempo de vida que nos quitan las redes porque estamos viciados en las pantallas, las demandas de trabajo que nos llegan a toda hora sin parar, la sustitución de los encuentros presenciales por los virtuales, aunque conlleven ventajas, pero generan un aislamiento físico con repercusiones psicológicas y en la calidad de vida, entre tantos otros problemas que compartimos, pero que lo sentimos a nivel individual, subjetivo. Porque si vamos a mirar las consecuencias de las redes sociales a nivel colectivo, pues son muchas más y más grandes. Estaba viendo una noticia hace poco de que la tercera causa de muertes en las carreteras de Brasil es por uso de smartphones. Y se estiman 150 muertes al día. Son 50.000 personas que se mueren al año por esa introducción y mal uso de una tecnología, ¿no? Los problemas, entonces, si lo pensamos a nivel colectivo, pues nos parecen mucho más grandes, ¿no? Para no ir más lejos, basta mirar la amenaza a la vida de las personas mientras vivimos la pandemia y a la amenaza a la democracia en varios países del mundo por la difusión de desinformación. El cine nos ha brindado con buenos documentarios que nos ayudan a refletir sobre todo esto. Les pongo ahí algunos ejemplos de los últimos que vi y que me gusta mucho usarlos en clases de bioética narrativa para pensarnos estos temas, ¿no? Si no habéis visto, pues os recomiendo mucho, ¿vale? Claro está que las tecnologías no son neutras, porque siempre hay alguien por detrás. Un río que divide dos ciudades es una barrera ecológica. Un puente que se construye rompe esta barrera y cambia la cultura de las dos ciudades. Así, la tecnología juega un papel importante como agente de cambio de la cultura, no por la tecnología en sí misma, sino por la expansión de las posibilidades humanas de vida, principalmente cuando las tecnologías se masifican. Quienes perciben las nuevas posibilidades, innovadores de todos los tipos, económicos, políticos, sociales, religiosos, profesionales,
pues aprovechan la oportunidad y acaban introduciendo nuevos hábitos en la sociedad. Esta foto, esta niña que está en la pantalla, me hace acordarme de mi hija cuando tenía, Sofía, hoy tiene 12 años, pero cuando tenía 1 año y medio, tomó una revista en las manos por primera vez y intentaba hacer así como hacemos con las pantallas para cambiar las páginas, ¿no? Es otra generación y la cultura pues se va cambiando muy deprisa con todo eso de la tecnología y aún más con las redes sociales. En resumen, se podría decir que la sociedad en red es la sociedad de la interactividad, de la virtualidad y de la instantaneidad. Todo esto genera nuevas maneras de comunicarse, relacionarse, de pensar, de coexistir, de participar socialmente, de vivir, de trabajar, en fin, nuevas maneras de estar y de vivir. Son nuevas subjetividades para nuestras vidas, ya sea como personas, como ciudadanos o como profesionales. Bien, avancemos. Respecto al ser profesional, no pretendo profundizar el concepto de profesionalidad porque no es nuestro escopo en este momento y además porque sobre esto Ricardo, que trabaja con sociología de las profesiones, podría hacerlo muy mejor. Pero sí me parece adecuado aportaros el origen del término profesión. Diego Gracia nos explica que profesión deriva del latín con el sentido de profesar, una fe, una creencia, un compromiso, o sea, de comprometerse por medio de una declaración pública. Y que es que las profesiones más antiguas, la teología, el derecho y la medicina, se comprometían pues con el bien, con el cuidado de las personas, en hacerles el bien en cambio, de una alta valorización social, de una alta valorización moral, de prestigio. De tal manera, los profesionales tenían privilegios, como por ejemplo, impunidad judicial. Es de ahí que viene aquello de la medicina como si fuera un sacerdocio. Habéis oído, supongo, ¿no? Algo que seguramente está fuera de moda, pero que nos interesa aquí para llamar la atención de lo que se espera de los profesionales que hagan bien a las personas o por lo menos que no las hagan daño. Y que además este compromiso esté por encima de intereses propios. En otras palabras, que los profesionales sepan manejar conflictos de intereses, que es la situación que ocurre cuando yo, profesional, puedo elegir un curso de acción o tomar una decisión que primeramente me beneficie a mí o a alguien cercano a mí, independientemente de ser la mejor para mi paciente o para mi cliente. Es así una situación de confronto entre intereses públicos y privados que puede comprometer el interés colectivo o influenciar de manera inapropiada una función pública de un empleado o el trabajo de un profesional. Por ejemplo, cuando un periodista publica o deja de publicar una información porque le va bien a sí mismo o a uno conocido suyo, o cuando un juez es parcial en una decisión porque conoce a una de las partes o por cuestiones morales propias, o cuando un profesional propone a su cliente un servicio que sabe que es desnecesario porque le va a traer daños económicos. Los conflictos de intereses pueden ser bastante frecuentes a depender de la profesión y dependen de ética profesional para gestionarlos. Y por ética no me refiero a un conjunto de prescripciones elaboradas por otros que debemos seguir, en mi opinión, equivocadamente, en mi opinión, llamados de códigos de ética, porque no hace falta ética para seguirlos, basta que seamos obedientes. Y la obediencia heterónoma, como muy bien nos señaló Hannah Arendt, puede ser totalmente el opuesto a la ética. De hecho, una obediencia heterónoma puede ser muy peligrosa, como sabemos, como conocemos la historia, ¿no? Como la estamos viendo ahora mismo. Bien, la ética es un saber práctico que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en situaciones de incertidumbre.
que nos permite decidir autónomamente cuestiones morales con prudencia, responsabilidad, cuando el bueno es desconocido. Este ejercicio de reflexión sobre hechos, valores y deberes es lo que nos permite, como decía Aristóteles, sermos como arqueros al blanco. La ética nos pide, nos exige, es siempre imperativa, nos exige siempre el mejor. No se trata de una competición con los demás, sino de superación personal, de la búsqueda de la excelencia de sí mismo. Muy bien, pues los hechos, la problemática, ¿no? Para pensarmos, traigo ejemplos de malo uso de las redes sociales por profesionales, pero lo hago con un recorte de la realidad, ya que mi atención ha estado más direccionada a los problemas en el área de la salud. Supongo que todos podríais aportarnos ejemplos desde sus áreas y que algunos de ellos probablemente estarían relacionados a emitir opiniones personales, políticas, por ejemplo, en un perfil que no fuera exclusivamente personal. Incluso, esta es una cuestión. En las redes sociales, nuestra vida personal y profesional generalmente se mezclan, quitándonos parte de nuestra privacidad, quizá, por un lado, despertando la atención de los otros, por otro lado. ¿Cuántos de nosotros, usuarios de redes sociales y profesionales, las usamos de manera apartada, con perfiles distintos y con objetivos diferentes? Lo que yo veo es que eso es poco usual, aunque pueda ser una buena recomendación, al menos a las personas que no son figuras públicas, porque para estas, los posts que publican en sus redes sociales pueden generar problemas y polémicas todavía más grandes. Un ejemplo de esto son las publicaciones que la presidenta interina del Consejo Federal de Medicina de Brasil hizo el domingo pasado, celebrando los actos antidemocráticos y de violencia en Brasilia, en los edificios de los 3 poderes federales. Ahí podéis ver las fotos que ha compartido, las pocas palabras, mas que no dejan dudas de que pues los aplaudía y incentivaba, ¿no? Como una médica, que además representa la Corporación Médica Brasileña, puede haberse manifestado públicamente de tal manera. Al que parece, a esta señora le faltan muchas cosas, pero una de ellas debe ser la falta de reflexión respecto al uso de las redes sociales en la cualidad de una profesional representante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de malos usos de redes sociales por profesionales, algunos de los más frecuentes por lo menos. Hizo unas pesquisas los últimos días para intentar traer cosas nuevas, pero lo que veo que los problemas siguen más o menos los mismos, ¿no? A la izquierda podéis ver una noticia de New York Post, de New York Times. Médicos son investigados, luego postar fotos de órganos online, ¿no? En redes sociales, en un juego como adivinen cuál es el peso. Creo que se diría algo así, ¿no? Y ahí vemos una equipe en cirugía, pues los guantes con sangre, se puede entender que están en procedimiento quirúrgico y el médico, el cirujano, y expone un órgano para hacer una foto. A su lado, una cirujana plástica de Brasil y que en su TikTok hace danzas con pedazos de partes del cuerpo que ha quitado en cirugías plásticas, ¿no? Arriba, pues también hay un equipo de salud, pues también con el paciente al centro, o sea, mientras el procedimiento, mientras el atendimiento de salud. Abajo, lo mismo, el mismo, y además miren que ha sido un post publicado en Tinder, que es una red social para contactos personales, ¿no? Para contactos, pues, más de otro carácter, ¿no? No abiertos a todos.
Y a la derecha, las enfermeras de Atlanta que perdieron sus empleos, luego de haber hecho chistes, bromas con que las mujeres que están teniendo hijos, pues suelen hablar o decir o preguntarlas. Y en algunos vídeos de TikTok hacían bromas. ¿Y qué es lo que vimos aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? En común, todos quieren ganar atención, todos quieren ganar seguidores, ya sea porque quieren tener más pacientes, porque quieren hacer publicidad de sí mismos, o personal o profesional, ¿no? O porque también, pues, usamos las redes sociales un poco como álbuns, como memorias de nuestras vidas, de nuestros trabajos. Pero en común lo que vemos es la exposición de personas, de pacientes, lo que vemos es exposición del trabajo profesional que debería estar protegido, que debería tener la concentración exclusiva de los profesionales mientras está ocurriendo, mientras están trabajando, que es lo que esperamos. Si nosotros somos el paciente que está ahí en plena cirugía, pues no nos gustaría nada, ¿no? Vermos estas fotos. Aún más si hay alguna posibilidad de revelar la identidad o de informaciones, pues, confidenciales, ¿no? Otros ejemplos que han tenido mucha repercusión en Brasil. A la izquierda, dos posts de una estudiante de medicina. En el primero escribe algo como, pues me quedaban solamente 10 minutos para irme a dormir en plantón, y llega una mujer infartando y con edema agudo de pulmón. Y ahora ya se pasó hora y media desde que debería haber ido a dormir y estoy muy enfadada, ¿no? Y usa una palabra mala para decir que está muy enfadada. Y luego publica otro post diciendo: actualización, la mujer se murió y yo no he dormido. Esta chica, este estudiante, fue expulso de su grado de medicina, pero no es un caso único. Casos así, pues, parecen cada vez más frecuentes. A la derecha tenemos también fotos de estudiantes de medicina. Miren que están con las pantallas al suelo y hacen un símbolo con la mano remitiendo al órgano genital femenino. Son estudiantes de la carrera, de la asignatura de ginecología, y publicaron esta foto en Facebook, y acusados de apología al estupro, ¿no? Seguimos. Otras cuestiones bastante frecuentes, profesionales en redes, son esto de los prontuarios, el vazamiento, no sé cómo llamáis en castellano, en Brasil, en portugués decimos vazamiento de informaciones, cuando algún dado se propaga indebidamente, inadecuadamente, ¿no? La foto de la izquierda es del caso de Marisa Letícia, que fue la mujer del presidente Lula, que murió hace unos años, y cuando estaba en atendimiento médico, su médica compartió informaciones de su salud en su grupo de amigos, de colegas de trabajo, de compañeros, en WhatsApp. Y probablemente era una médica que, pues, políticamente se posicionaba de forma opuesta. Y alguien hizo un print de la conversa y, bueno, y algunas informaciones de su salud, pues, vieron a público. Y a la derecha, el caso de una actriz brasileña, triste, muy triste este año, que tuvo que venir al público a hacer declaración para contar lo que le ha pasado, porque fue estuprada, violada, quedó embarazada, y cuando fue al hospital a tener al hijo, pues dijo a los profesionales que quería donar al bebé, que no había hecho un aborto, que tenía garantizado como un derecho legal en Brasil por haber sido un embarazo decurrente de violación, pero que quería donar. Y la enfermera que le atendió
la amenazó contar a una periodista, a una columnista. Una periodista son estos profesionales que trabajan con celebridades y cosas del tipo, porque se trataba de una actriz. Y de hecho, cuando esta actriz llegó a su habitación, ya tenía en su móvil el contacto de WhatsApp de la periodista diciendo que sabía de todo, que no debería donar el bebé y todo más, ¿no? Entonces, miren que problemas muy graves de atención a la salud, de falta de confidencialidad, de sigilo, todo esto por medio también de las redes sociales se ha amplificado. Otros malos usos muy frecuentes, quizá, bueno, en mi área, en odontología, eso seguramente es el principal. Es la exposición del tratamiento, o mejor, de la situación al momento del diagnóstico y luego del tratamiento realizado. Lo que llamamos aquí de antes y después, antes y luego, antes y después. Y ahí vemos a la izquierda la aplicación de toxina botulínica, a la derecha de lentes de contactos dentales, ¿no? Esto es algo que en Brasil está totalmente prohibido por todos los colegios profesionales, a los diferentes profesionales de salud, pero que igual se hace este tipo de posts pues diariamente, ¿no? Y el problema consiste especialmente en el hecho de que la salud, los tratamientos de salud, no son mercadería, no podemos nos comprometer con un resultado, porque cada persona va a tener un resultado un poco diferente, porque nuestra biología nos pone de esa forma, ¿no? No podemos prometer resultados a las personas, porque no tenemos cómo garantizarlos. Y al exponer el antes y después, creamos un compromiso de resultado que no es adecuado, no se puede considerar ético. Al centro hay un poste de una dentista también, de una odontóloga también, que enseña qué es el labio perfecto. Miren que hay labios perfectos, ¿no? Sobre su punto de vista. Son aquellos que tienen el codo cupido definido, el contorno de la boca voltado hacia arriba, labios proporcionales, el labio inferior más cheio, más lleno y simetría. El problema aquí básicamente está que pues enseñamos a las personas en cuanto a profesionales de salud que existe algo que es lo deseable, que es lo perfecto, ¿no? Y que no valorizamos lo que es natural. Pues así estimulamos a las personas a buscar procedimientos que ni son tratamientos, son procedimientos estéticos, ¿no? Y vamos así medicalizando la salud, la vida, creando necesidades que nos interesan por conflicto de intereses, que nos interesan primeramente a nosotros, no necesariamente a las personas a que ofrecemos, ¿no? Si viene una persona a mi consulta y le digo, pues tus dientes están un poquito amarillos, ¿qué te parece si hacemos un clareamiento? Pues esto no está nada legal, no está nada ético, mucho menos ético, ¿verdad? Bueno, esto es muy frecuente. Y la comercialización, la medicalización, pues se expande a todas las maneras. En tiempos de Black Friday, que ahora parece que se tornó moda, pues para além de Estados Unidos, ¿no? En tiempos de Black Friday, de Navidades, pues siempre vemos las promociones, las publicidades de los servicios profesionales, con descuentos o regale a quien usted ama, usted ama un tratamiento odontológico, estético, dermatológico, en fin. Al centro, un post de una influencer, de una chica que tiene muchísimos seguidores. Miren ahí la cantidad de curtidas, más que 100.000 curtidas, ¿no? Likes, y en realidad es lo que se llama de public post. Es un post publicitario, pero que esta chica no nos cuenta que es publicidad. Ha recibido un servicio o ha recibido productos o ha recibido regalos y en cambio, o dinero inclusive, y en cambio hace propaganda, hace publicidad de forma engañosa porque no nos cuenta que en realidad la intención
es divulgar el servicio de un profesional o el producto de una marca. Y esto también es bastante frecuente. A la derecha, un problema ya distinto. Si podéis observar que es un print, la foto es un post de Instagram, pero originalmente es un print de WhatsApp, en que probablemente compañeras de profesión, odontólogas, se preguntan, pues en este caso, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo prescribir a esta niña? Pues están discutiendo entre ellas y hasta ahí, bueno, ningún problema, si esto no vaza, si eso no va para afuera del WhatsApp, claro, pero que pone en el Instagram y aprovecha esta conversa entre compañeras para conversar sobre diagnóstico, tratamiento. Bueno, esto es muy complicado porque parece que esquecemos, nos olvidamos como profesionales de salud que las redes sociales están para todos, no están solo para nuestros compañeros, no son redes profesionales. Todas las personas que nos siguen, sea nuestro perfil abierto o cerrado, pues van a ver, van a aprender si enseñamos alguna cosa. Y la situación se queda muy grave, pues más de lo que podemos plantearnos. A ver, por ejemplo, en este caso de julio pasado, un hombre en Brasil ha sido internado en el hospital, luego intentar operarse el propio nariz. Pero ¿cómo eso? ¿Cómo ha podido? Pues hay vídeos en YouTube que enseñan, mira ahí a la izquierda, afinando el nariz, método casero, ¿no? Es algo más que va por ese refuerzo de un padrón estético hegemónico que es lo eurocéntrico. Brasil es un país en que somos, más de la mitad de la población somos de personas negras, y esto es un problema muy importante a la vida, a la calidad, a mala calidad de vida de las personas, intentar vivir siguiendo un padrón estético que no debería haber un padrón, pues la diversidad, la naturaleza es bonita, es importante, y tendríamos nosotros profesionales que darles el ejemplo de esto y no al revés. Y al centro, un recorte de un post de un perfil en Instagram llamado Estética de Riesgo, que está hecho por dos chicas, dos mujeres, que fueron víctimas de necrosis, luego hacer procedimientos estéticos y que tienen la intención con este perfil de alertar a otras personas de los riesgos que pueden correr si están en manos de malos profesionales o si intentan hacer cosas por sí mismas y cosas de ese tipo. Así como que una respuesta a todo esto que estamos viendo. Bien, pues estos son los hechos. Y ahora pensamos un poco en las implicaciones, los conflictos de valores o de intereses. Un poco de lo que ya vengo comentando a medida que os presenté las fotos, ¿no? Entonces, los problemas que se repiten, esto de la salud humana como mercadería y no como un derecho humano, como un derecho social, la desvalorización del natural y el refuerzo del padrón estético eurocéntrico, la publicidad de servicios y productos, llevando a esta mercantilización, a esta comercialización de las profesiones, y eso es algo que desvaloriza socialmente nuestras profesiones. Esto pone en descrédito junto a las personas, esto amenaza la confianza que las personas tienen en los profesionales. Yo, por ejemplo, me quedé muy chocada mientras el primer año de la pandemia con la cantidad de médicos haciendo posts hablando de cloroquina y de azitromicina, como si fueran tratamientos con evidencias científicas para tratar el COVID. Pues me parece que he perdido casi toda la confianza que tenía, pues la mantengo con poquísimos médicos actualmente. Ha sido un grande desservicio, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en estas cosas. Ofrecer y estimular procedimientos, tratamientos no necesarios, fútiles, como he comentado. Aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas para capitalizar. Y cuando hablo esto, me acuerdo de mis estudiantes de odontología.
tengo estudiantes en el primer año y están muy ávidos, muy ansiosos por poner la ropa blanca, porque aún hoy, pues por aquí, sigue siendo símbolo de prestigio y quieren poner la ropa blanca y hacer fotos y hacer posts. Y quieren entrar en la clínica por primera vez y quieren fotografar y hacer posts. Y luego, cuando asisten a un paciente por primera vez, el mismo. Y cuando hacen una prótesis total, el mismo. Y le piden al paciente que por favor haga una foto. Imaginad los pacientes con dentaduras sonriendo, constrangidos porque no han querido decir que no a un estudiante que pues le atendió muy bien, con cariño, con afecto por 6 meses, ¿no? Así que en mi universidad hay una regla y la regla es que no se puede hacer fotografías en las clínicas de enseñanza por muchas razones, por esto de no podermos tener certeza de que el paciente está confortable, de que de hecho consentió con el registro y la publicación. También porque no podemos garantizar qué uso se va a hacer de la fotografía una vez que esté en la nube, que alguien puede hacer un print screen y puede encaminar y hacer malos usos, y de que los mecanismos de la web es de memoria eterna, que no hay derecho al olvido, todo se quedará, todo lo que ponemos ahí, todo que subimos, pues se quedará de forma permanente, aunque pensemos que lo hemos borrado, apagado, quitado, excluido, ya sabemos que en algún sitio de la web esto puede quedarse ahí, ¿no? Y además hay una corresponsabilidad de las instituciones por lo que acontece en sus pasillos, en sus clínicas, en sus aulas, así que la regla es que no se puede. Aún más porque los pacientes que suelen ser atendidos en las clínicas de enseñanza generalmente son personas bastante vulneradas, bastante vulnerables, ¿no? ¿Qué más? Pues exponer a la gente al ridículo para hacer broma, para hacer chistes, faltar al respeto a los pacientes y familiares, la omisión de información técnica que es necesaria para el público en general. Me acuerdo ahora también de invitación para participar de investigaciones y invitaciones transvestidas de ofrecimiento de servicios de salud, pero en que en realidad era una tentativa de engañar, de atraer personas para serem participantes de investigación. Totalmente malo, ¿no? Totalmente equivocado, ¿no? No se puede omitir informaciones, sean éticas, sean informaciones técnicas, cuando se presenta algo en las redes o cuando se hace un llamado como este. El uso ilegal del antes y luego como promesa de resultados, compartir informaciones falsas o inexactas. Se me pasó este año ahora que he pedido a los estudiantes del año del curso que como ejercicio en una aula de este tema me encaminaron un ejemplo de uso bueno de las redes sociales por profesionales de salud y un mal ejemplo. Y una estudiante me encaminó un vídeo de una odontóloga que quería, bueno, seguramente quería tener contenido para publicar en su media, en su red social, y hablaba un tema muy importante, hablaba de cómo es importante que los odontólogos, de los profesionales de salud, sepan identificar cuando atienden niños señales que indican, que supongan que el niño vive situaciones de violencia. Y pues muy bien hasta ahí, pero entonces decía lo que debía que hacer, que debería encaminar el caso al Consejo Federal de Odontología. Y pues nada a ver, el encaminamiento hay que ser otro. Entonces, bueno, si uno va a hacer un post de contenido, pues tiene que saber, tiene que tener competencia, propiedad sobre lo que está hablando, ¿no? Tiene que usar informaciones con evidencias científicas, ¿no?
Y otros problemas que comentamos aún, los public posts no identificados, que no se hace la declaración de conflictos de interés, que no se dicen que son publicidad disfrazada, y también en edición de fotos, los marketings de contenido. Actualmente hay empresas que se dedican a ofrecer servicios de producción de contenido a profesionales de salud. Mira, tú eres profesional, tienes ya que atender tus pacientes, concéntrate en eso y contrátanos que vamos a elaborar contenidos para tu marketing, ¿no? Eso es bastante común y no deja de ser también una manera de engañar un poco, porque las personas que van a ver mis redes sociales no saben que este contenido no ha sido producido por mí, por el profesional. Porque no lo digo, no les digo eso. Bien, para terminar, vamos terminando, a pensar então qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Y siempre que un profesor de ética o bioética llega en esta parte del aula, de los estudiantes, pues los asistentes, oba, ahora sí, ahora vamos a ver entonces qué es lo que debemos hacer. Y siempre frustra a las personas, porque la ética no puede convertirse en un recetario, en un protocolo de seguimiento incuestionable. Al contrario, la ética nos exige reflexión. El profesor Sergio nos dijo hoy por la mañana, refletir es, pues, primera cosa, es mirarse hacia adentro, mirar a uno mismo, hacer la autocrítica para luego hacer la crítica a los otros y al contexto, ¿no? Y desde esta mirada reflexiva y comprensiva del contexto, pues si tengo una moral autónoma, si estoy preparado, pues tendré condiciones de pensar qué es que debo hacer para no apenas quedarme en las reglas, ¿no? Hay algunas sugerencias, claro, por supuesto, los códigos deontológicos no son suficientes, pero están ahí para darnos algunas pistas, algunas ideas de qué hacer. Tenemos que respetarlos, siempre que pues las reglas hagan sentido, siempre que las reglas estén en día, que no estén retrasadas, porque si no, pues tenemos que juntarnos, deliberarnos y cambiarlas. Esto también sería un deber ético, ¿no? ¿Qué más? Pues jamás citar informaciones confidenciales, recusarnos a postar imágenes de pacientes, tratamientos o cirugías, procedimientos, ¿no? Si tenemos la intencionalidad auténtica, verdadera, legítima en ayudar a las personas con informaciones basadas en evidencias científicas, pues hacérnoslas bien con evidencias, estudiando con competencia. Si vamos, eso mismo, de las informaciones educativas, si vamos a trabajar con este contenido, pues investigar primeramente lo suficiente, evitar sensacionalismos, evitar la publicidad disfrazada. Ojo en las curtidas, porque los demás saben, ¿no? Pueden ver las curtidas, cuáles son los contenidos que curtimos o no, cómo nos posicionamos. Y ni siempre esto es interesante, ni siempre esto es adecuado, ¿no? Conciencia de la corresponsabilidad que tenemos al seguir otros usuarios de las redes. Yo paseo mucho por perfiles profesionales porque trabajo con este tema como línea de investigación también. Y a veces me choca cuando veo un perfil lleno de malas prácticas en redes sociales siendo seguido por compañeros míos que admiro, que respeto mucho. Y pues quizá hace falta pensarnos que pues son los seguidores los corresponsables de alguna manera por aquellos postes estar siendo publicados, ¿no? Si no fueran los seguidores, no habría también un perfil. Así que algunas cosas más, ¿no? Tener en cuenta entonces de que somos formadores de opinión, ¿no? Atentarnos a nuestros prejuicios, cuidar para no usar las redes para desabafar y tener prudencia con los contenidos polémicos. Então, quizá estos sean algunas reglas más básicas, elementares, que podríamos
quizá todos nosotros entramos en un acuerdo. Y hay otras cosas más que probablemente dependeríamos de pensar juntos, ¿no? Deliberarnos. Bueno, al modo de conclusión, podríamos decir que las redes sociales han dado visibilidad a los conflictos de intereses o valores que ya existían en el trabajo profesional y al mismo tiempo han creado oportunidades y espacios para nuevos conflictos. Necesitamos de ética para manejarlos y la ética deontológica no es suficiente. Para esto, como hablé hace un rato, es necesario educar moralmente a las personas para que se desarrollen hacia una moral autónoma y desde ahí puedan refletir primeramente sobre sus propias actitudes, luego sobre la de los otros. Es necesaria esa moral autónoma. Los códigos son importantes, pero también son limitados. Hoy Ricardo nos ha dicho, ¿no? Consisten también en éticas absolutas. Hay que buscar la excelencia siempre, y eso nos demanda atención al contexto, comprensión, diálogo, hospitalidad digital, para lembrar el concepto que el profesor Juan Alejandro nos dijo también por la mañana. Hospitalidad digital, diálogo, respeto, agencia interna, lembrando de la habla de Daniela, o deliberación con los otros, ¿no? Todo eso es necesario. Bueno, finalmente me gustaría compartir con vosotros, con vosotras, un perfil de Instagram que tengo junto con otra compañera, profesora de ética y algunos estudiantes, que se llama Nuestra Imagen es el Cuidado, pero en portugués, Nossa Imagem é o Cuidado. Y es una campaña educativa que estamos haciendo hace poco más de año y medio, con la intención, pues, de educar a las personas. No tenemos la intención de fiscalizar a nadie. Para esto están los colegios profesionales y tampoco ellos no consiguen hacerlo. Pero nuestra intención como educadores, como profesoras, es de pensar junto con las personas, con los estudiantes y profesionales de salud, qué mejores prácticas podemos tener. Entonces, en este perfil compartimos artículos, películas, perfiles de profesionales que tienen buenas prácticas para hablar con sus seguidores sobre salud. Y bueno, tenemos poquísimos seguidores porque, a ver, este tema de ética no es un tema, bueno, no sé, vosotros aquí todos tienen opiniones probablemente diferentes porque están en un congreso de ética, pero sabéis como yo que no es un tema que gana muchos seguidores, ¿no? Al contrario de los temas de marketing, ¿no? Me acuerdo cuando era estudiante, pues un congreso de odontología, la aula de marketing era siempre la más llena y la de ética, pues, la más vacía, ¿no? Pero entendemos que es nuestro papel de educadores a insistir en eso, y pues así os invito a conocer este perfil y seguirse os interesando. Pues eso, muchas gracias por la atención y estoy ahí a disposición para hablamos, no sé si he pasado mucho del tiempo, pero estoy a disposición de vosotros. Gracias. Chic. Muito obrigado. Yo creo que nadie de aquí, de las personas que están en el auditorio o de las personas que nos siguen a través de, que nos acompañan a través de Zoom, followers, que nos acompañan a través de Zoom, podrían estar en desacuerdo con ninguno de los puntos que se han planteado en esta presentación. Mírale, muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Y por lo mismo me gustaría capturar un par de preguntas y o comentarios. Porque, como digo, es difícil contraargumentar. Quizá el contraargumento podría ser de la motivación que tuvo Mirela también para prepararles como esta idea de la libertad de expresión, ¿no? Libertad de comunicación para compartir contenidos que pueden ser de interés público también, pero también a expensas de una otra persona. Eso puede decir que es como el contraargumento. Adelante. Hola, primero las gracias, soy Catherine Poblete de la Federación de Enfermeras y la verdad que nosotros trabajamos, una parte de nosotros trabaja en redes sociales. Entonces este tema
es muy atingente, ya que nosotras interactuamos a través de las plataformas de Instagram, Twitter, Facebook, para poder informar a nuestros socios y también a la comunidad. Entonces, primero vamos a seguir la cuenta para también empezar a informarnos en esto, porque a veces pasa de que no se sabe dónde está el filo. Es mucho el límite que se puede transgredir. Entonces, en esta temática, nosotros también tenemos asociados de repente que en sus cuentas personales se van a esa tendencia, o muestran espacios de los hospitales, o algunos que bailan con pacientes, porque hoy en día hay coleguitas en las partes como infantiles que hacen TikTok, donde ahí practican incluso con los mismos pacientes. Se supone que piden autorización, pero en el fondo entonces estarían ejerciendo una mala praxis. Así que es muy reveladora la verdad tu exposición hoy, y nos ayuda también a ver lo que tenemos que, como federación, también empezar a alinear con nuestros colegas, porque acá en Chile no hay una normativa respecto a todavía las redes sociales y está muy abierto. Y acá también nos está pasando, y también siento que el análisis es muy compartido porque queda muy abierto a la palestra y va a depender siempre del juicio de cada uno de los colegas. Allá, en ese sentido, me gustaría saber si de manera como nacional tienen alguna protección al respecto de las redes sociales con los profesionales, o si están trabajando en el Parlamento o algo así, o solamente todavía es como un deber moral. Gracias por tus comentarios. No, en el Parlamento no. Todo está a cargo de los colegios profesionales, que son, bueno, los encargados por parte del Estado para cuidar de los profesionales para que tenemos buenas prácticas, ¿no? Mientras hablaba, me acordaba de que en odontología, mira cómo son las cosas. Con el argumento de libertad de expresión, los odontólogos de Brasil se reunieron y escribieron una carta. Publicamos artículos sobre esto, se llama Carta de Natal. Y en este documento reivindican que deben tener libertad de expresión, pero en realidad lo que están pidiendo es que se pueda publicar todo en las redes sociales. Es muy cara de palo, como llamamos aquí, es algo muy obvio, ¿no? Y entonces hicieron una presión muy grande sobre el colegio. ¿Y qué hicieron los directores del colegio de odontología? Hicieron una resolución directamente de sus manos, de su oficio, de su despacho, diciendo que verdad que no se puede publicar fotografías del antes y del luego, pero que sí se puede del diagnóstico y del tratamiento hecho. Pero es exactamente el mismo. Lo que intentaron hacer, intentaron engañar la propia legislación del colegio profesional, el código de ética, que es una ley superior más grande que dice no puede. Con eso hicieron un rollo en Brasil. Así que cuando digo a los estudiantes, mira, esto no se puede hacer, pues me traen la resolución del despacho y dicen, mira, aquí dice que puede. Bueno, las otras resoluciones y y hay leyes mayores como de derecho de consumidor y derecho civil que se pone que no se puede hacerlo, ¿no? Pero no es, que yo sepa, no está tramitando nada en nivel federal. ¿Okay? Bien, a eso simplemente me gustaría agregar, tenemos por acá también una petición de palabra, vamos a tener que sortearlo. Idealmente para las personas que no han participado antes, no han formulado preguntas. Solamente, como yo tengo el monopolio del micrófono, puedo hacer un comentario. Y es que, claro, como ha dicho la profesora Videla, también desde el punto de vista de la sociología, ciertamente la tecnología no introduce un elemento completamente nuevo, sino que refleja prácticas que nosotros ya teníamos y además los enfatiza. O sea, refleja y refuerza este tipo de derechos que nosotros creemos tener sobre la información que pertenece a otra persona, por el hecho de que nosotros le brindamos un servicio, que por supuesto que no es así. Creemos que tenemos ese derecho, porque muchas veces no está regulado, y también, sobre todo en este país donde estamos hoy, también tendemos a caer en un formalismo jurídico, que si algo no está prohibido por la ley, está permitido. No, bueno, no es así. Y por eso es importante también tener estos parámetros éticos que nos guían a tomar decisiones cuando las situaciones van cambiando tanto que las leyes lo quedan obsoletas, o también por el código de... Porque son los principios los que guían esta decisión.
¿no? No sé si el complemento bien mirar o como ustedes lo... Sí, seguramente sí, precisamente es esto. Es esto, las redes han puesto a la vista lo que ya pasaba y lo han ampliado, es eso, ¿no? Y nuevos problemas surgen también al mismo tiempo, es Sí. eso. No hay otro camino si no trabajamos la educación, ¿eh? Pues la fiscalización, las leyes son importantes, pero sin la educación en estos temas, en la educación moral de los estudiantes, pues será, como decimos aquí, leyes muertas, que ya nacen muertas, ¿no? Hay que trabajar mucho. Sí, y también sigo monopolizando. También este hecho de que muchas veces profesionales, no voy a decir los médicos solamente, muchos profesionales comparten hasta la ficha de los pacientes en WhatsApp. Y que eso me recuerda mucho a mi época, también en el siglo XIV, cuando fui estudiante, de los estudiantes que se llevaban la ficha del paciente para la casa para estudiarla. Y muchas veces la ficha se le perdía, se le olvidaba en el metro o en el micro. Y que después la universidad tenía que responder por esa pérdida, pero eso nunca iba a reparar la información que si alguien entendía la caligrafía, por supuesto, iba a tener acceso a ella, pero más o menos este mismo derecho que debemos tener sobre esa información que no nos pertenece y Ricardo, nunca sabe dónde esa información va a llegar. Además que una vez que uno parte en productos de Meta, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, esa información ya es propiedad de Meta, aunque nosotros la borremos. Y queda para siempre, no para siempre. Hasta que se acabe el mundo, supongo. Por acá. Paola. Sí. Hola Mirele, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola Zárate. Yo te voy a hacer una pregunta muy corta, ¿ya? Cuando nos estabas contando respecto a algunas prácticas que tienen, me parece evidente, ¿no? Respecto a, digamos, no ser muy transparentes respecto a las personas que participan de algunas investigaciones. Quería preguntarte cuál es la importancia que ustedes le dan en la formación de los estudiantes al uso del consentimiento informado. Paula, no he comprendido tu pregunta exactamente sobre el consentimiento. Claro, el consentimiento informado que se, digamos, trabaja con los estudiantes para prevenir precisamente estas vulneraciones a la autonomía que tienen las personas de participar en procesos de investigación. Sí. ¿Lo usan ustedes el consentimiento informado con los estudiantes? No, claro. Sí. Bueno, mientras voy a rellenar, soy investigador, y tenemos un gran problema a nivel de consentimiento, porque muchas veces se resume a obtener la firma del o la participante, sea paciente o sujeto, digamos así, de investigación, que como le llamamos, voluntarios o voluntarias, pero que muchas veces obtenemos esa firma, obtenemos ese consentimiento, entre comillas, pero aún sin que la persona sea completamente consciente de las consecuencias que esa participación va a tener. Por ejemplo, yo normalmente cuando organizo congresos siempre pido consentimiento a los exponentes. Si nosotros podemos grabar su presentación o no. A mí me bastaría con decir o preguntar sí o no. La persona le dice sí, no, pero yo también le entrego una información que es parte de nuestra ética de la docencia también. ¿Tú eres consciente de que sí? Conscientes. Uno no sabe quién va a tener acceso a ese link una vez que la información ya está arriba, que tú puedes cambiar de opinión, que lo que dices hoy puede cambiar el próximo año, los años más, tú vas a haber aprendido más cosas, pero que tú puedes ser citado o citada descontextualizadamente, se sometido a una crítica pública por alguien que no era tu público de ese momento. También uno se broma durante las sesiones, durante las clases, uno prepara ciertas cosas, que sabemos que el humor facilita también el aprendizaje, cuando mucho más mesurado, cuando hace bromas, cuando está en una sesión que está siendo grabada, ¿verdad? Pero entonces el consentimiento es realmente un proceso y no solamente un punto en que yo pido la firma a alguien, y aún así la persona todavía puede cambiar de opinión después. Por lo tanto, yo tengo que seguir preguntando si sigues estando de acuerdo, a la sesión entonces, cuando lo voy a publicar nuevamente, si estás de acuerdo, vamos a publicar ahora, vamos a enviar el link, qué sé yo. Es un proceso que yo he aprendido a través de la práctica de la investigación, pero que no aprendí a través de la práctica profesional. Porque creo que en nuestro sistema cultural, el consentimiento informado tiende a proteger más al que practica la profesión que al sujeto.
Sí. Está allí, ¿verdad? Y nosotros no le decimos todas estas consecuencias, y que al final de un informe, un reporte de investigación, en que la persona se siente ridiculizada, expuesta o incluso cosificada, ¿verdad? Que simplemente fue un compuesto químico más de hielo, no, un compuesto químico más de ese por ejemplo. Solo quería hacer mención a que afortunadamente en Chile nosotros ya tenemos un principio legislativo que, si bien no recuerda directamente lo que dice respecto de las redes sociales, sí habla sobre los derechos y los deberes del paciente, que es la ley 2584 del año 2002. Y en unos párrafos señala: respetar y proteger la vida privada y la honra de las personas durante la atención de salud. Nosotros podemos tomarnos de eso. No sé si claro, todo el mundo lo maneja y se enseña verdaderamente. Yo pienso que sí, pero tiende a interpretarse como esconder el nombre o cambiar el... Cuando aún hay informaciones que son a veces tan únicas que se puede trazar la identidad de esa persona. Pero yo creo que uno tiene que ir más que a la letra al espíritu de la ley. Exacto. Porque el espíritu de la ley lo que pretende es resguardar al ser o al individuo o al paciente en su totalidad. Entonces, afortunadamente nosotros tenemos esta pequeña herramienta que nos permite proteger, ¿cierto?, a nuestros pacientes, y creo que es importante que el pregrado, el doctorado, todos lo conozcan, porque hay una regulación que es pequeña, ¿cierto?, que es como el principio, ¿no es verdad? Pero sí hay una herramienta, y esto es importante hacérselo saber, por lo menos nosotros como federación, a nuestros colegas, porque tenemos muchos colegas jovencitos y les encanta eso de que estoy en turno, estoy aburrido, y cosas tan terribles como mi paciente está falleciendo, como nosotros un caso, y filmaban el monitor donde iba disminuyendo la frecuencia de tratamiento. Esas cosas, para ellos, o para algunos, parecen como súper naturales, y como decir, estamos apenados, pero, bueno, tenemos una norma. Las normas mueren cuando no se aplican. Sí. Esta norma es aplicar. Bueno, como ustedes saben, yo resido en Bruselas la mayor parte del año, y allí somos muy celosos sobre incluso el uso de la imagen personal de los individuos, no solamente en espacios privados, como por ejemplo en la clínica, pero también yo no puedo filmar la cara de alguien en el espacio público, que también es parte de su privacidad en público. Es decir, la persona tiene derecho a que nadie sepa qué es lo que hizo durante toda la tarde, aunque no sea nada malo. Parte de su vida privada y no tiene que ser expuesto, coincide con quien fue en el espacio público. Y por lo mismo también las personas en sus cuentas personales, por ejemplo, nunca tienen su nombre y apellidos reales, que es un conflicto también entre las instituciones de la Unión Europea con Facebook, por ejemplo, y muchas veces piden que envíe fotocopia del pasaporte, entonces hacer la identidad para verificar que uno se llama Calabaza Botella, supongamos. Bueno, y eso le ha costado también muchas multas, tanto a Google como a Apple y también a Facebook en Europa. Entonces, allí hay una conciencia súper fuerte de eso. A nadie se le ocurriría grabar una imagen así. O sea, supongo que sí ocurre, pero no es mucho de interacción. Sí, sí, con las compañías, reclamo por la electricidad que se cortó, cosas así. Las sesiones virtuales no son ni son tan comunes ni son tan extensas. Perdón, es lamentable que tengamos que ir a la parte jurídica para resolver un problema que debería mirarse desde la ética. Sí. Yo creo que es mucho más profundo el problema. Pero así todo, aquí hay una herramienta con la que podemos educar, digo yo. Para empezar por la educación y no por la solución. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Que es normalmente la lógica que seguimos de las asociaciones profesionales que se conforman o se reconfiguran tribunales de ética, le llaman en algunas partes, donde quieren someter a alguien a una sanción. En lugar de como espíritu de acompañamiento, de formación, de desarrollo profesional, ¿verdad? Para ayudar a tomar decisiones difíciles. No quiero extenderme más, quiero agradecer, muchísimas gracias, Miguel, por volver a conectarse. Vamos a seguir en comunicación. Yo quisiera que usted siguiera en contacto con el profesor Pierre de la Universidad de Quebec y también con Claudia Collado, que presentó esta mañana, que es chilena residente en Edimburgo, porque yo creo que tienen varias cosas aquí que podrían compartir y que podrían trabajar en el futuro. Lamentablemente por el tiempo
para poder no comer el tiempo de nuestra última expositora del día. Muchísimas gracias nuevamente y espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Ricardo, ¿puedes ponerme en contacto con Paula por escrito? Que le contestaré por escrito lo que me ha preguntado, ¿vale? Muchas gracias. Iba a presentar ahora, además. Bueno, aprovechando, ¿puedo suspender la grabación ahora? Bueno, voy a presentar a... Cada una de ustedes. Bueno, mi nombre es Paola Zárate Flores, soy trabajadora social de profesión, titulada en la Universidad de Valparaíso. Les cuento que también soy docente hoy día de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Salud y Humanidades de la sede de Universidad Viña del Mar. Estoy muy contenta de participar en este congreso y de haber tomado contacto con sus organizadores, especialmente con Ricardo Ayala. Le agradezco mucho esta posibilidad de haber sido partícipe, ¿no?, de este congreso maravilloso, porque cuando conocí el nombre del congreso, la verdad es que me puse muy contenta, debo decir, y por supuesto por lo mismo que decían hace un rato atrás. Somos pocos, ya somos pocos y pocas, pero es un tema que vale la pena, ¿no es cierto?, siempre atender y valorar. Bueno, contarles también un poquito para que también puedan comprender mejor por qué traigo este tema hoy día al Congreso. Contarles que, bueno, dentro de mi trayectoria profesional, estudio ética social y desarrollo humano en la Universidad Alberto Hurtado, acá en la región metropolitana. Tengo una maestría ya en esta área de ética, es una maestría en una área de ética no disciplinar, yo diría que más bien un área de ética interdisciplinar, lo cual fue muy interesante en lo personal poder aprender de esto y de compartir también con personas información de diversas latitudes en un momento y también de distintas disciplinas. Bueno, y posteriormente siempre he trabajado ya en el área del ejercicio profesional, del trabajo social y también de lo que tiene que ver con el ámbito de la docencia en lo que es específicamente la ética profesional a nivel de pregrado y posgrado. Bueno, hoy día trabajo en distintas universidades de acá de la zona, de la quinta región, y por lo mismo me interesó poder traer un tema en el cual me he estado formando, yo diría los últimos 2 años, a partir de un doctorado que estoy realizando en una institución de educación mexicana, que es el Instituto de Estudios Críticos 17. Ahí estoy realizando hoy día un doctorado en estudio en teoría crítica específicamente, y mi área de especialización hoy, mi tesis de investigación, versa sobre estudios críticos animales. Bueno, y de alguna forma intenté como traer a este congreso un tema, ya que traté de elaborar a partir de una serie de materiales, ¿no?, que tengo a partir de mi estudio, donde también existen algunas aportaciones de connotados autores, y he titulado, ya para poder presentar esta área de ética animal, que es una área relativamente nueva. Yo no sé, les pregunto a ustedes si alguno de ustedes la había escuchado nombrar. Maravilloso. Algo nuevo. Y yo nominaba esta presentación Ética Animal, un paradigma para comunidades híbridas. Y esta noción de comunidades híbridas también es muy hermosa, ¿ya? Porque ya se las voy a contar, digamos, no es una noción que he inventado yo en ningún caso, ¿ya? Pero es sí de un pensador, filósofo francés, ¿ya? Bueno, parto señalando, ya para introducir el tema, que la ética es creación del hombre, ¿ya? La ética es un invento del ser humano, ¿ya? Un invento del ser humano que desde todos los que conocemos la noción, la palabra ética, ¿no es cierto?, proviene del origen etimológico del griego, ya del vocablo ethos, que significa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la manera de ser habitual definida por la costumbre. Bueno, también esta noción se vincula con los hábitos, ¿ya?, con las conductas aprendidas. Y también, ¿no sé?, sabemos que estas conductas aprendidas se constituyen en algún momento como hábitos, que son comportamientos, actos aprendidos, pero también
siempre la ética, cuando la consideramos como una creación del ser humano, olvida a los animales, ¿ya? Siempre la ética desde una mirada, desde una posición antropocentrada, ¿ya? Olvida a los animales, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre se vuelca a la reflexión sobre sí mismo, ¿ya? En esto también podemos reconocer, ya en este origen de la ética, que aquí había un potencial de violencia de la ética por no reconocer y no haber reconocido nunca a los animales. Bueno, ahora también, cuando nosotros revisamos la noción, el concepto, también nos vamos dando cuenta que las palabras concentran sentidos humanos y que dejan fuera otros sentidos. Ahora, señalar, por ejemplo, que en la comprensión del mundo y en la relación que establecemos con otros seres vivientes, la ética tiene una participación importante, ¿ya? Por ello también, hoy día, la ética animal representaría una posibilidad de devenir ética, ¿ya? De aperturar una transformación de la ética, ya que tradicionalmente ha estado muy centrada en el ser humano. Bueno, y aquí podemos conocer una cita, ya que voy a señalar textualmente, del filósofo Dominique Lertel, que señala en su libro Nosotros somos los otros animales, donde él señala, por ejemplo, que nosotros cohabitamos en una enorme diversidad de maneras con una multitud de individuos de otras especies, nos constituimos a la vez como humanos y como personas por medio de esas cercanías, cohabitaciones y fricciones. Bueno, estaríamos entonces en un momento de devenir ética en la era del antropoceno. Para algunos estaríamos en la era del antropoceno, que se habría iniciado aproximadamente en la década del 2000, ¿ya? Donde se empiezan a gestar, desde ya un buen tiempo, pero es ahí donde los investigadores sitúan, ¿no es cierto?, esta era geológica del ser humano, el antropoceno, donde se empiezan a generar los principales cambios en, digamos, la ecología, producto, ¿no es cierto?, de la acción del hombre, ¿ya? Y ahí encontramos toda la crisis medioambiental, ahí empezamos, ¿no es cierto?, ya a tomar conciencia de la intervención tremenda que tiene el ser humano en el ecosistema, ¿ya? Y donde aparece también el gran imperativo de atender, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con la conducta del ser humano, y que de alguna forma, ¿no es cierto?, hace situarnos en el interés en este devenir ética, porque esto se estaría fundamentando, esta transformación necesaria de la ética, se estaría fundamentando en la serie de daños y devastación que el ser humano ha infligido al planeta, a su misma especie y a otras especies vivientes. Bueno, ahora, cuando nosotros estamos pensando, ¿no es cierto?, en unas nuevas formas de devenir ética, también tenemos que entender que el ser humano se desarrolla y se desenvuelve en base a ciertas, muchas veces en la comprensión del mundo, en base a ciertas categorías de pensamiento que en ocasiones resultan ser bastante restrictivas, ¿no? Nos manejamos con marcos interpretativos que se originan en corpus de conocimiento que son restrictivos, ¿ya?, con escasa plasticidad. De alguna forma también se requiere también que vayamos avanzando, ¿no?, en ir como desestructurando estas categorías de comprensión del mundo para poder también aperturar otras devenir éticas. La idea, ¿no es cierto?, es que podamos también reconocer, como señalaba Emmanuel Levinas, un importante filósofo también, reconocer la importancia de la ética y volver sobre siempre la importancia de la ética como filosofía primera. Ya este es un concepto que apoyaba Levinas de manera muy frecuente, y que tiene que ver con esto de que debemos ir aprendiendo a representar a la humanidad
agregando la necesidad de ir reconstruyendo nuestra representación del mundo y su forma de habitar en él, porque ahí nos vamos enfrentando con el desafío de entender y poner en acción nuevas formas de comprensión ética, a nivel de nuestros conocimientos, pero también de nuestras prácticas, a nivel disciplinario y sobre todo interdisciplinario. De alguna manera, siempre estamos situados en los ámbitos disciplinarios, ¿no? Pero siempre también es importante detenerse de que son ámbitos del saber que tradicionalmente se han visualizado ese ámbito como un activo, y es importante ir saliendo de esto, y ya hemos ido saliendo a través también de lo que les conducía a las presentaciones que he señalado insistentemente con la necesidad de este trabajo interdisciplinario. Bueno, nuevamente insisto, el gran desafío es salir de estas corrientes, de estas categorías de pensamiento, como también la gran pregunta, marcos interpretativos interdisciplinariamente, donde también podamos analizar la fuerza y el potencial que tiene, que pertenecemos a distintas áreas del saber, y que cada una de estas áreas también tiene un potencial, una fuerza que aportar ya al análisis de la comprensión del mundo, de la realidad. Bueno, también voy avanzando un poquito ya en el análisis, y vamos al diagrama 3, o sea, la diapositiva 3, si me pueden ir sonando. Ahí la van a ver. El gran desafío, entonces, que tenemos es cómo también hoy día se sitúa la ética, y dentro de también de algunas de las principales desafíos que tiene la disciplina, su diferencia, su similitud, cómo vamos logrando un acercamiento interdisciplinario entre la biología y las ciencias sociales. ¿Cómo se va logrando este acercamiento? Bueno, acá se destaca la importancia del lenguaje en la forma en que cómo nos nominamos como comunidad híbrida, ¿ya? Atendiendo al concepto de comunidad híbrida que me nomina Leftel, ¿ya? Leftel, ya que, como él señala, las palabras son muy importantes, son, como dice, preciosas aliadas para construir vidas comunes con los distintos de los humanos. Y aquí también podríamos decir que cuidado también con lo que nos dice Leftel cuando nomina a lo mejor a los animales como los distintos, a otras especies como los distintos de los humanos, porque también podemos estar frente a una especie de discriminación negativa, ¿no? Algo que tiene que ver con discriminar o hacer sentar las diferencias del humano con otras especies, puede hacer la diferencia, pero desde una discriminación también negativa, ¿ya? Donde nos quedamos en las diferencias y no somos capaces de reconocer la riqueza también de las individualidades. Pero igualmente, Dominique Leftel nos señala, ¿no es cierto?, la importancia de cómo vamos nominando, ¿no? Y apertura esta noción de comunidad híbrida, ¿ya? Entre humanos, animales y otras especies también. Bueno, dice, resulta necesario que el saber salga de sus fronteras. Está la crítica también a los ámbitos disciplinarios. Y la ética como área del saber no es ajena a este gran desafío. También los estudios, por ejemplo, de la filósofa Donna Haraway, nos permiten tomar conciencia sobre la necesidad de visibilizar las fronteras existentes entre las especies, para lo cual también debemos superar las fronteras de los distintos saberes, ya que estamos llenos de fronteras y de muros, que no nos permiten describir las relaciones entre todas las especies, incluidos los animales, los humanos, las plantas, los hongos, etc. Porque son todos estos seres los que también forman parte de la naturaleza, ¿no? En conjunto con el humano. Son todos parte de esta comunidad híbrida que nos señala Dominique Leftel. Ahora, ¿cuál es la contribución que puede hacer la ética animal a este cambio de paradigma? Hasta irnos gradualmente, no alejando, pero quizás a lo mejor aperturando nuevas formas de hacer ética, de devenir ética, ¿ya? Bueno, la ética animal quizás no es la, yo diría, la
la respuesta o la receta, como se señala acá, porque en materia de ética no hay receta, pero al menos la ética animal, les voy a contar un poco a ustedes que es un saber muy reciente, que no tiene más allá de 50 años, aparece en la época contemporánea, y que fundamentalmente lo que busca es reflexionar sobre la consideración moral y el buen trato. Busca reflexionar sobre la consideración moral y el buen trato que deben recibir los animales no humanos, así también como las consecuencias que esto tiene. ¿Y por qué la ética animal se preocupa por esto? Podemos preguntar nosotros, ¿no? ¿Por qué la ética se preocupa por esto? Porque finalmente el ser humano durante muchos años, muchos siglos y durante muchas épocas históricamente se preocupó mucho de los animales en realidad, ¿ya? ¿Y por qué razón podríamos decir? Porque estaba antropocentrado con este tema del especismo. De considerar también, el ser humano considerarse en una posición privilegiada respecto a los animales o al animal, y también, ¿no es cierto?, sentir que tenía una supremacía, ¿ya? Había una soberanía, ¿no es cierto?, en relación a los animales. Porque también los animales nunca fueron reconocidos como sujetos morales. Y ese es el tema. Pese a que estudios han descrito que los animales sí poseen percepciones, memoria, pensamientos, y que son seres sintientes además, al igual que los humanos. Pero durante mucho tiempo también se hacía incluso la pregunta si los animales podían sufrir. O sea, Jeremy Bentham va del utilitarismo, una de sus preguntas y una de sus investigaciones respecto al tema de la animalidad, se hacía muchas veces esta pregunta. O sea, ¿realmente los animales podían sufrir? Entonces, si teníamos esa duda, realmente era muy difícil que alguna vez los pudiésemos reconocer como en una posición, digamos, también de habitar este mundo en conjunto con nosotros, ¿no? Y como poseedores de algún tipo de reconocimiento. Bueno, y por supuesto, esta ética animal también, importante señalar que no es un saber dogmático, y eso es interesante, está abierta a la cultura, desde un punto de vista de continuidad, ella no separa nunca, intenta no separar nunca a los animales de los humanos, y viceversa, puesto dice, no se puede entender a los humanos si no tenemos en cuenta la relación que estos establecen con los animales. Entonces, la ética animal, vamos avanzando, ¿no es cierto? Lo que es la ética animal se propone prevenir dos riesgos fundamentales. En primer lugar, prevenir el reduccionismo biológico. Y en segundo lugar, el excepcionalismo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que parecen palabras tan complejas. Pues vamos a tratar de simplificarlas. Bueno, el reduccionismo biológico tiene que ver con que hay que evitar, habría que evitar, se señala, describir, explicar todas las relaciones, explicar todas las relaciones entre los humanos y los animales desde una dimensión biológica. ¿Ya? Porque efectivamente hay muchas otras disciplinas que también estudian y describen, son capaces de describir y de explicar las relaciones entre humanos y animales. Tenemos el caso, no sé, incluso la literatura, la sociología, ¿cierto? Y otras disciplinas ya muy interesantes que hoy día están participando de los estudios de animales y describiendo estas relaciones entre humanos y animales. Entonces, evitar el reduccionismo biológico. Y por otro lado, el excepcionalismo cultural, que tiene que ver con que esta posición privilegiada también que tiene el humano, ¿ya? Respecto al animal, y por lo mismo muchas de las creencias, de las representaciones e interpretaciones sobre los animales han estado arraigadas de manera cultural durante siglos. La idea también es poder salir de estas representaciones que muchas veces violentan y no nos ayudan a deconstruir qué es lo que entendemos y de que de alguna manera podemos
aprender a valorar y a reconocer a los animales como seres sintientes, al igual que nosotros. Y además, porque tenemos una responsabilidad ética, y vuelvo a señalar lo que señalaba Levinas, esta responsabilidad ética también en algún momento, porque tenemos los humanos respecto a los animales, porque hemos introducido a los animales a la cultura, la mayoría de los animales son el producto cultural de nuestra propia creación. Y acá yo cito a un filósofo francés, que es Patrick Tourette, que elabora un libro el año pasado, 2021, salió a publicación en una editorial mexicana, donde yo pude colaborar, se llama La violencia de la ética, porque efectivamente, al reconocer también la responsabilidad que nosotros los humanos hemos tenido también, que los animales nunca hayan sido introducidos digamos, al reconocimiento, que sí de alguna u otra manera, al menos gozados los humanos, también nosotros tenemos una participación ahí, ya incluso nosotros lo hemos incorporado a los animales de la cultura. Son el producto, dice Lloret, producto cultural de nuestra propia creación. Y en esto, por ejemplo, podemos ya, y vamos avanzando a temas mucho más concretos de la vida cotidiana, podemos ir citando ya los problemas que se van produciendo en esta incorporación del animal a la cultura, a partir del fenómeno de la comunicación, también del comercio, de la venta de los animales, del tráfico de animales, etc. Bueno, pero Dominique Lestel, ya en esta construcción, podríamos decir, de la noción de comunidad híbrida, fundamenta esta noción de comunidad híbrida donde podemos caber humanos y animales, ¿no es cierto? Quizá otras especies podríamos también sumar a lo que nos señala Dominique Lestel. También se fundamenta en el reconocimiento de un comportamiento que tiene que ver con nuestra conexión animal. Y que también caracterizaría el linaje humano de los últimos 2.600.000, de los últimos 2.600.000. Imagínense. Pareciera ser que a través de este linaje, de esta ascendencia que trae el humano, también es algo que he estudiado mucho, y es estudiar la epigenesis y la epigenética. Pareciera ser, ¿no es cierto?, que en nuestro desarrollo individuos también influyen mucho los factores ambientales, ¿no? Las relaciones que nosotros establecemos con otros, con otras especies, y también, ¿no es cierto?, de qué manera estas relaciones van impactando nuestro desarrollo también en nuestra conformación. No solo, ¿no es cierto?, nos formamos desde factores que tienen que ver con lo individual, sino que también con la influencia del ambiente, del entorno. Estamos situados, ¿no?, de alguna forma en contexto, permanentemente. Bueno, y como comunidad híbrida, la noción propuesta por Lestel es, dice, y aquí extraigo una cita también de su libro maravilloso, dice, que no está completa la cita, ya porque extraigo algunos elementos, dice comunidad híbrida, de sentido compartido, de intereses y afectos con las comunidades híbridas de humanos y animales. Esta noción ha sido propuesta por Lestel en el año 1996. Esta conexión animal, propuesta por el autor, se materializó en el humano por medio de la caza, fíjense ustedes, y el arte parietal. ¿Ya? Y es por eso que en algún momento yo también como que trato como de colocar en mi presentación algunas imágenes de arte parietal, arte rupestre, ¿ya? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el ser humano, desde los albores de la humanidad, siempre intentaba, ¿no?, buscar representarse a través del arte, en estas pinturas rupestres, siempre en la relación con los animales, pero en una relación que era violenta, ¿cierto? A través de la guerra, a través de la caza, y en eso, ¿no es cierto?, también nos llama poderosamente la atención, ¿eh?, cómo el ser humano se relacionaba con los
¿vale? Y de qué manera lo visualizamos. Bueno, vamos avanzando y acá ya entramos un poquito más ya en el estado de la cuestión, un poco en lo que tiene que ver con la problematización de este tema. Porque el comportamiento humano, ya descrito por Esther en términos de conexión animal, esta conexión animal que hemos tenido con los animales también ha estado representado por múltiples daños y contaminaciones que acompañan sus actividades químicas, sonoras, luminosas. Bueno, todo el tema, ustedes saben, hace muy poco, todo el debate que se genera también con los fuegos artificiales, ¿cierto? Ahora cuando estuvimos a puertas de 2023 y todo el debate de que si iban a haber fuegos artificiales o no, en Viña del Mar, en Valparaíso, por todo lo que tiene que ver con la atracción turística, pero sin embargo fue todo un tema de debate y ahí se levantaron muchas voces también abogando por los animales, porque ustedes se pueden imaginar la cantidad, yo creo que se imaginan, porque la realidad no me imagino, pero la cantidad de animales se pierden, salen estando despavoridos por los ruidos, toda esta contaminación acústica que generan los fuegos artificiales. Yo les voy a contar una cosa, por favor, una anécdota, permítanme, muy corta. Mi madre tiene un perro que recogió, es un perro filtro, ya, hermoso, parece un lobo, y se le colocó ese mismo nombre, lobo, ya, se perdió él, creemos que se perdió en un año nuevo, de verdad, tenemos hipótesis. Llegó al sector donde nosotros vivimos y vive mi madre, que son vecinas, y ella lo acoge este perro, y ahora hace ya 2 años, en época de celebración de Año Nuevo, tenemos que contenerlo. Yo también he ayudado un poco en eso, pero mi madre fundamentalmente lo hace, tenemos que contenerlo, pero yo he sido testigo, fui testigo ahora, el último Año Nuevo, ahora recientemente, y fue impactante ver el terror del animal frente a estos ríos. La verdad es que saltaba el corazón, el animal pintaba, ya era increíble el nivel de sufrimiento animal, ya, del cual no estamos muchas veces conscientes, pareciera ser, o quizá no nos parece tan importante. Bueno, han habido animales que han muerto, sin infarto, no sé, bueno, y como acto de problematización podemos describir, y por qué digo acto de problematización, que es una noción que acuña, si algunos conocen al famoso filósofo Gilles Deleuze, habla de acto de problematización, habla de problematización, y nosotros en realidad del ámbito de las ciencias sociales estamos muy acostumbrados a hablar de la noción del problema, ya vamos a hablar de un acto de problematización. Podemos describir desde acá la serie de daños que representan nuestra relación patológica con el animal y la animalidad, ¿ya? Y en eso destaco cuatro temas, ya podríamos decir, que describen nuestra relación patológica con la animalidad y con los animales. Bueno, ahí sí también nos vamos reconociendo como seres humanos, ya vamos aprendiendo a reconocer quiénes somos. Que una de las cosas más maravillosas que yo he encontrado en la ética animal, eso estoy explorando esta área, es que nos ha costado tanto responder a la pregunta sobre quién somos desde nuestras propias formaciones, y además desde disciplinar, profesional, y además desde lo que la ética también como área de saber nos ha enseñado. Pero la verdad es que la ética animal nos ayuda también a animarnos y a poder de alguna manera volver a hacernos la pregunta por el ser humano, ¿ya? Y poder también conocernos un poco más y mejor. Bueno, uno de los daños y de los problemas de esta relación patológica ser humano-animal y animalidad es la domesticación de animales. Fíjense ustedes, estamos todos en esto, ¿sí o no? ¿Ya? La domesticación de animales. Y acá les traigo algunos elementos. Bueno, en el capítulo 1, este texto de Miguel Estel, y sigo insistiendo con este autor, voy a contar Miranda, que hace un día siempre, nosotros los otros animales, entonces se llama precisamente el libro, para lo cual se cree. Bueno, en el capítulo 1 dice, se llama el capítulo 1 de este libro, Domestícame un conejo. Acá Estel describe la domesticación como una forma
de restricción continua ejercida por el hombre sobre el animal y una manipulación de su reproducción. ¿Por qué estaría vinculada esta manipulación? Bueno, esta manipulación sustentaría siempre o frecuentemente en los intereses que tenemos los humanos. Nunca son esos intereses de los animales, menos de las necesidades de los animales. Y incluso este autor se pregunta si acaso a futuro habría que considerar que en lo sucesivo todas las especies van a estar domesticadas. Porque si analizamos el fenómeno de que él señala a la domesticación como un fenómeno, cada vez más están siendo incorporadas, ustedes saben, especies exóticas como animales de compañía, como animales domésticos. Y esto también trae la compra-venta, ¿no es cierto?, de animales, el comercio y el tráfico de animales, ¿no es cierto?, de inventario. Bueno, otro fenómeno también, otro problema, podríamos llamarlo así. Ahora, tengo la misión de invitarte a ir cerrando. Ya, por favor. Vamos a ir cerrando. Tenemos el problema de la translocación y del confinamiento, de que los animales se trasladan de un lugar a otro también, y se encierran, ya tenemos zoológicos, tenemos, ¿no es cierto?, también cómo se van confinando los animales, en los mataderos, ya en distintos lugares. La explotación también, el tráfico de animales, ya lo mencioné recién, por este tema del comercio de animales, y también el tema de la experimentación científica. Y es acá donde la ética animal también puede aportar mucho a nivel del quehacer profesional de los investigadores que experimentan con animales, ¿ya? Porque la ética animal es una ética aplicada en el ámbito también de esta área de ciencia biomédica. Entonces también desde ahí tiene mucho que aportar, ya si queremos un poco visualizar la ética animal de manera un poquito más aplicada. ¿Ya? Y es ahí también donde la experimentación científica, también los grandes desafíos, son poder evitar prácticas que queden al criterio también subjetivo del profesional investigador, sino que se puedan poner en práctica y diseñar también procedimientos y protocolos de investigación científica para disminuir el dolor de los animales, el sufrimiento animal y promover su bienestar dentro de condiciones que tienen que ver con ciertos también principios éticos muy importantes, como es el reemplazo, la producción, el refinamiento. Bueno, la idea es prevenir la instrumentalización de los animales. Voy a tratar, sí, para terminar, ya dado el tiempo, de poder dar algunos elementos solamente, solo leerlos muy a grandes rasgos, y cómo podemos también, como desafío de lo profesional, aportar. ¿Ya? ¿Cómo esta ética nos puede aportar como desafío a nivel profesional? Bueno, en primer lugar, la ética animal contribuye o contribuiría a prevenir la fragmentación del conocimiento, superando la comprensión del humano y de los animales desde un solo ámbito del saber. Quizás podríamos lograr que pudiéramos aproximarnos a una noción de totalidad. Permite también una nueva comprensión del ser humano en cuanto ser viviente que forma parte de una comunidad híbrida y ética. También promueve el reconocimiento de la individualidad, de la alteridad del buen trato a nivel interespecie, excluyendo todo tipo de discriminación, violencia y desconsideración moral del otro. Posibilitaría también encontrar puntos de confluencia entre humanos y animales en cuanto a seres vivos y sentipensantes, poseedores de afectos y de potencias activas. Bueno, y para finalizar, y ahí podemos compartir un poco también algunas impresiones, si quedan, aunque sean dos minutitos. Bueno, una frase que me encanta compartir con usted, dice: la naturaleza no se entristece en su mudez, puesto que se comunica por medio de sus múltiples modos de existencia. Eso, muchas gracias. Disculpe, Sí. sí, principalmente, pues yo creo que estamos todos muy interesados en este tema. Yo, pero también tenemos al profesor Sergio Soles, que tiene que hacer clases en poco tiempo más, y tenemos que devolverlo al hotel donde está para que
Bien, se ofrece la palabra. Adelante, sí. Quedé preocupada con esto de la domesticación. ¿Desde cuántos de aquí tendrán mascotas? Y bueno, me hace mucho ruido eso que usted me dice, que nos regulamos cierto su reproducción, no solo su reproducción, su interacción con otros de su misma especie, la libertad que podrían tener de andar libres por ahí. Con todo lo que quiero a mis animales, me quedé como con un sentimiento de angustia, de reflexión. Así que muchas gracias. Bueno, dar las gracias. Como vegana, creo que es maravilloso que esto también se empiece a esparcir en la academia, porque es la lucha que se lleva a través del año. Es un movimiento que en realidad busca que las personas vean a los animales como seres sintientes y que ya se esté como usando en la academia como ética animal, demuestra de que el reflejo de la voz, que en algún tiempo fue minoría, hoy en día que incluso hasta la OMS está como propendiendo al hecho de que las dietas sean más veganas, vegetarianas, porque el cambio climático no sostiene la alimentación que estamos llevando en la actualidad, e incluso con toda la cascada inflamatoria y un sinfín de patologías que también nos ha llevado a tener en la actualidad por el mismo hecho de consumir al nivel escala que comemos los cárnicos, los lácteos y otros derivados. Entonces, creo que es muy bueno reflexionar y que empiecen también las carreras más sociales a integrarse en este mundo de la epigenética. Me gustó mucho escucharte que estás también investigando esa área porque es una de las ciencias que abre a la posibilidad de empezar a vernos como seres interrelacionales y también desde el área más espiritual y energética. Es súper importante. Así que muchas gracias. Muy bien. Solamente quisiera, ¿cuál es tu nombre? Natacha. ¿Natacha? Natacha. Bueno, me encantó lo que dijiste y comparto plenamente tu preocupación, ¿ya? Pero que bien por esa preocupación, porque nos ayuda a reflexionar, ¿no es cierto?, a atencionar el tema, ¿no? Y a poder ir aperturando otras formas de comprensión también de nuestra relación con los animales y de nuestra relación interespecie o como comunidad híbrida que dice también Esther. Pero mire, yo solamente para terminar quisiera decir que el Esther nos dice lo siguiente al respecto de lo que decías tú: confiscar al animal por amor es tan problemático como hacerlo por el afán de ganancia, ya que señala que se tiende a creer que el amor es forzosamente positivo. Y el Esther nos dice que es una ilusión. A ver, vale la pena también atender a veces esa reflexión. Paola, yo tengo una pregunta. Después de haber trabajado más o menos unos 2 o 3 años en un centro de teoría social, no te preocupes, no vengo con artillería pesada, pero como compartimos este interés, este interés, y tú estás estudiando, terminando tu doctorado en teoría crítica, la pregunta va más o menos en esa línea, a un nivel conceptual o disciplinar, si se quiere. Y es precisamente una pregunta, no es ni siquiera una sugerencia, pregunta de curiosidad por saber qué opinión tendrías tú de si se integrara una figura del animal a la antropología, por ejemplo, la noción de animalidad, de humanidad compartida en la antropología como disciplina, no se transformaría simplemente en una disciplina más grande, una antropoanimalología, pero continuaría siendo una disciplina más o menos definida con sus propias fronteras y sus propios muros. Lo dejo ahí para saber si tienes, no necesariamente vas a tener una opinión formada sobre esto. Pero es que lo que pasa es que hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque ese sería el gran desafío, o sea, cómo de alguna manera podemos ir saliendo, ¿ya? Esta reducto, ¿cómo llamémoslo? No sé, como áreas del saber que a veces se visualizan bastante restrictivas, ¿ya? Pero que en la práctica intentamos dinamizar, intentamos, ¿no es cierto?, que haya una suerte de plasticidad y de interconexión entre ellas, pero de alguna manera, y como muy bien dice el riesgo es que siempre volvemos un poco al mismo, a volver al ámbito disciplinario, a volver a encapsular los ámbitos del saber finalmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ir saliendo? Bueno, una de las salidas, al menos de lo que yo he podido conocer desde mi experiencia de trabajo como trabajadora social,
es a través del trabajo en equipo interdisciplinario, o sea, pero a través de las praxis, ¿ya? Pero es muy difícil poder hacerlo desde un ámbito teórico conceptual. Yo creo que es ahí el gran desafío, ¿ya? Donde también le vamos dando mayor relevancia, diría yo, participación a otros discursos, ya que no tienen que ver solamente con el tema conceptual, teórico, sino que también que tiene que ver con discursos que se conectan con el ámbito de la sintiencia, con el ámbito del intercambio de las intersubjetividad, de los afectos, ¿ya? Y yo creo que por ahí también está un poco, a lo mejor, un punto, una línea de fuga para poder salir de este problema, de este gran desafío. Claro, es una estructura disciplinaria que heredamos, estamos todos de alguna manera u otra en la academia tratando de salir un poco de ella y que demuestra también como las trayectorias bastante inusuales y bastante indisciplinadas también de quienes han presentado hoy día, de quienes organizamos también y de quienes van a presentar mañana. Da la impresión de que el futuro siempre es ¿verdad? Como interconexiones, interdisciplinario, interprofesional, internacional, interregional, intercontinental. También, pero si siempre llegamos a ese tipo de conclusiones indistintamente de cuál es el tópico que estamos tratando. Muchísimas gracias nuevamente, Paola, y vaya día que hemos tenido. Yo creo que fue un buen ejemplo.